Buenos días, Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Bien. Bueno, si está bien, denle un aplauso al Señor allí. Él se merece toda la gloria. Cada vez que nos congregamos, nos reunimos, es para exaltar su nombre, para que Él sea levantado. ¿Cuántos acá en este lugar saben de baloncesto, de básquetbol? A ver, bueno, la hermana Dorelki, que es profesora de educación física, pero ¿quién más? Ajá, por allá está alguien que también, ajá. Y yo tengo una pregunta. ¿Qué significa que en un momento cumbre de un partido el entrenador hace una señal a la mesa técnica y pide tiempo fuera? ¿Qué significa eso? ¿Qué implica ese tiempo fuera? A ver, para elaborar una estrategia. Ajá, llamar al equipo para revisar algo que está aconteciendo. Ajá, eso recoge. Bueno, yo creo que queda claro, ¿no? Sí. Bueno, muchos seguramente no somos tan expertos en el asunto, pero creo que en mayor o menor grado hemos presenciado o hemos visto un partido de baloncesto y justamente esa palabra estrategia es clave en el argot de ese deporte. Es un momento estratégico. Cuando se pide un tiempo fuera es porque eso es un momento estratégico. El partido está en su momento clímax y tal vez el rival viene encendido, la tribuna tal vez está en un caos ensordecedor, seguramente los jugadores están exhaustos cometiendo errores y tal vez si ya tenían una estrategia se les desmorona. Entonces, en ese instante de máxima presión, el entrenador no se queda de brazos cruzados. Él se dirige a la mesa técnica o se deja ver y hace una señal y pide un tiempo fuera. Él echa mano de ese recurso y pide un tiempo fuera. En ese instante el reloj se detiene. Entonces el ruido que había ensordecedor pasa a segundo plano. Los jugadores caminan al banquillo, se limpian el sudor, se rodean en círculo en torno a su entrenador, a su guía. Ellos hacen allí. Y durante esos 60 segundos, no importa lo que se grite, lo que la fanaticada diga, no importa ni la presión del marcador. Lo único que importa es la voz del entrenador reorganizando la jugada, devolviendo el enfoque. Entonces, el tiempo fuera no es una derrota, tampoco significa tirar la toalla. Es una decisión inteligente, necesaria para detener la inercia de un partido, para recalibrar la mente, para hacer una nueva estrategia, ponerle todo el corazón y volver al terreno de juego. De eso se trata. Hermanos, nuestra vida cotidiana se parece mucho a esto que estoy ilustrando. El trabajo, los problemas del día a día en el hogar, las presiones financieras, el ruido constante, nos llevan, como quien dice, a 1000 por hora, atrapados en una inercia caótica, en un mundo que batalla contra nosotros y muchas veces se nos impone. En el Nuevo Testamento, nosotros vemos que se menciona una disciplina espiritual, el ayuno, y el Nuevo Testamento nos muestra que no es una obligación legalista para ganar puntos con Dios. Bueno, el ayuno es como en esencia un tiempo fuera. Un tiempo fuera. Es como un tiempo fuera del cristiano, del creyente, de un verdadero discípulo de Jesucristo. Es como una pausa voluntaria donde decidimos decir, necesito detener el reloj. Necesito detener el reloj. Necesito acallar el ruido y escuchar con claridad la voz de mi Padre Celestial. Es un tiempo fuera. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo,
en el capítulo 6, y vamos a leer los versículos 16 y 18. Esa va a ser la base bíblica de nuestra enseñanza hoy. Mateo 6, 16 al 18. ¿Estamos allí? Dice así la bendita palabra de Dios. Cuando ustedes ayunen, no se pongan tristes como los hipócritas, que mudan su rostro para mostrar a la gente que están ayunando. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Para comprender la riqueza de esta enseñanza, debemos recordar el mapa del Sermón del Monte en el capítulo anterior, el capítulo 5. Gracias. Cristo describió lo que el cristiano es en su carácter interior. Las bienaventuranzas es una descripción de lo que es el carácter interior del creyente. Y ahí mismo Jesús lo describe como la sal y la luz del mundo y su posición ante la ley. Pero en el capítulo 6, el Señor analiza al cristiano en su vida religiosa, en su vida piadosa y en su desempeño cotidiano mediante una estructura muy clara. Cuando usted comienza a hacer el análisis del pasaje, usted ve la coherencia que el Señor viene trayendo y que Mateo lo plasma. Uno ve la claridad y dice, esto tiene una relación. Es como un juego en que cada paso está íntimamente ligado. Por ejemplo, en los versículos 1 al 18 de ese capítulo 5, ese bloque, Jesús purifica la hipocresía delante de los fariseos ante las tres grandes prácticas de la piedad. Los versículos 2 al 4, el dar limosna, que hay que hacer misericordia al prójimo. Eso es parte de la vida normal del creyente. Eso debe ser nuestro día a día, eso debe ser siempre, eso no. Siempre nosotros como creyentes debemos hacer misericordia al prójimo, siempre. Lo segundo es la oración, los versículos del 5 al 15. Estamos estudiando el contexto, hermano. La oración, la comunión con Dios. O sea, no se puede concebir un cristiano que no tenga una vida constante de oración. Eso es lo más anticristiano que puede haber, a alguien que diga que es cristiano y que no ore. Eso va ligado, hermano, eso es intrínseco. Eso es parte de nuestra necesidad como creyentes, como hijos de Dios. Y pone el Señor luego de plano, en los versículos 16 al 18, el ayuno como el sometimiento de los apetitos por la causa del reino. Él trae una tríada allí. Él habla de dar limosna, la misericordia, luego de la oración, la comunión con Dios, y corona allí en los versículos 16 y 18, presentando el ayuno como un sometimiento de los apetitos por la causa del reino, por la causa de Jesucristo. El Señor muestra, cuando usted sigue hilando los versículos por lo menos del 19 hasta el 34, Él muestra lo relacionado al creyente ante el trabajo, ante el alimento, ante el vestido, ante la familia. Y nos muestra que los cristianos no solo vivimos de rodillas, sino vivimos la vida cristiana en medio de la práctica de lo cotidiano. La vida cristiana para nosotros es todo, la vida espiritual es todo. Lo demás ha sido como una mentira del enemigo y del sistema e inclusive de la iglesia tradicional en algún momento de la historia, que dividió y pensó en algo que llamaron la vida secular y la vida secular y la vida espiritual. Y para nosotros como cristianos eso no existe. Nosotros no tenemos dos compartimientos. Nosotros no vivimos una vida secular y una vida espiritual. Nuestra vida toda es espiritual. Y yo soy tan espiritual viniendo a predicar aquí la palabra de Dios como yendo a mi casa y barrer el patio, hacer una arepa, bañarme. Cualquier cosa que yo haga está dentro de la espiritualidad que yo tengo como creyente. Yo no tengo una vida compartida.
No soy secular por un lado y espiritual por otro lado. Yo soy cristiano. Ustedes son cristianos. Somos cristianos. Somos espirituales donde quiera que nosotros nos paremos. ¿Sí? Ok. Observe cómo Jesús introduce sus enseñanzas sobre el ayuno partiendo de una presuposición. Por eso digo que está ligado. Jesús dice, por allá en el versículo 2, pues, cuando pues des limosna, y la presuposición es que Jesús da por sentado que el corazón transformado es generoso. Eso es algo así, hermano. Cuando pues des limosna, cuando pues hagas misericordia, cuando pues des, eso es, como decía, parte del creyente. Un verdadero cristiano es generoso. O sea, tú no tienes que manipularlo, tú no tienes que coaccionarlo, tú no tienes que presionarlo, tú no tienes que estar obligándolo. Él, en esencia, es generoso. Eso está ligado a un creyente. No se concibe tampoco un cristiano que no sea generoso. Es parte nuestra. Esa es la primera presuposición. Cuando pues des limosna, porque el Señor da por sentado que un corazón que ha sido verdaderamente transformado es generoso. Es generoso, hermano. Luego la otra presuposición está en el versículo 5 y dice, cuando ores, lo que le decía anteriormente, Jesús presupone que un verdadero hijo de Dios habla con su Padre. Eso es lo normal. Es una de las cosas que nosotros hacemos cuando damos cuidado pastoral a la gente, cuando conversamos. Le digo, ¿cómo está tu vida de oración? Porque de allí pende todo, hermano. ¿Cómo está la lectura de la palabra? ¿Cómo está tu vida de oración? Oye, hermano, hemos observado que no te estás congregando. Esos son los 3 básicos. Si en esos 3 básicos no andamos bien, todo lo demás, hermano, ya sabemos cómo va a estar. Orar, leer la palabra y congregarse fielmente. Dice, y cuando ores, entonces el Señor presupone que un verdadero hijo de Dios habla con su Padre. Y luego, entonces, en el versículo 16 dice, cuando ayunéis. Wow, yo no había visto eso. Alguien me preguntó, pastor, ¿cómo va el sermón? De los hermanos que siempre están pendientes y oran por mí. Yo le dije 2 cosas. Le dije, bueno, rompiendo paradigma y desaprendiendo para aprender. Y esto es una presuposición. Hay una ley en la interpretación que tiene que ver con quién lo dijo. Y resulta que aquí el que está hablando aquí es Cristo. Lo puede haber dicho Pablo, lo puede haber dicho Pedro, lo puede haber dicho cualquiera de los patriarcas, de los profetas y de los grandes hombres de Dios. Pero cuando lo dijo Cristo, eso es palabras mayores. Y Jesús presupone aquí, cuando ayunéis. Cuando ayunéis. Jesús sí tenía un problema con los fariseos porque ellos, mucho de las leyes y de las cosas que se hacían, ellos muchas veces las tergiversaron, sobre todo por sus malas motivaciones. El problema estaba allí y eso lo vamos a revisar más adelante. Jesús no condena el ayuno ni lo trata como una sombra obsoleta. Jesús da por sentado que sus discípulos ayunarán. Ahí hay una presuposición, como el Señor presupone que debe ser misericordioso, que debe orar, también presupone que debe ayunar. Entonces Jesús no lo condena. Jesús da por sentado que sus discípulos ayunarán, pero entonces Jesús lo que se centra es en advertir severamente sobre las motivaciones cuando se ayuna. Entonces la gran advertencia que nosotros podemos hacer, la gran advertencia es que puede ser que tú estés haciendo la actividad correcta, pero lo estés haciendo con las motivaciones equivocadas. Puede ser que tú estés haciendo una práctica, una disciplina cristiana que es correcta, pero que no lo estés haciendo con las motivaciones adecuadas, con las motivaciones correctas. Eso es importante, hermano. Alguna vez yo dije que tú puedes tener a Cristo en la doctrina, pero a Satanás en los principios que estás aplicando. Entonces, la hipocresía es tan sutil
Todos batallamos con eso, porque está muy relacionado con el orgullo. La hipocresía es tan sutil que puede perseguirnos hasta el lugar secreto para hacer buscar el aplauso humano en lugar de la aprobación de Dios. No, nos gusta que nos acaricien el ego, en mayor o en gran manera, pero nos gusta. Yo tengo 3 principios para compartir. Primero, es necesario comprender el verdadero propósito del ayuno. Es necesario comprender el verdadero propósito del ayuno. Para nosotros no abordar este tema y este pasaje desde la confusión, nosotros debemos limpiar el terreno respondiendo a 3 interrogantes fundamentales antes de meternos de lleno en el texto bíblico. Debemos responder eso, limpiar, hacer las bases. ¿Por qué existe tanta ignorancia y muchas veces rechazo al ayuno en la iglesia hoy? A ver si ustedes me pueden ayudar. ¿Por qué existe tanta ignorancia y muchas veces rechazo hacia el ayuno en la iglesia hoy? ¿Quién me puede ayudar? Nadie. Falta de conocimiento. Válido. Ajá. No hay una adecuada enseñanza al respecto. Por eso yo decía de rompiendo paradigmas y desaprendiendo para aprender. Hermano, nosotros a veces no medimos, por eso es que somos tan cuidadosos y celosos con el tema de la sana doctrina, porque en general a veces hay mucha más apertura hacia lo incorrecto, hacia lo falso, hacia lo errado, que hacia lo sano, que hacia lo correcto y hacia lo bíblico. La gente se cierra. Pues tú le vas a predicar algo o a enseñar algo que no está conforme y la gente abre las puertas de par en par. Ajá. Es factible eso. Sí, sí. Gracias, mis hermanos, por sus aportes, que de verdad que me ayudan y están consonos. Ustedes como que estaban allí cuando yo estaba escribiendo. Si usted toma una concordancia bíblica, usted va a descubrir que la palabra menciona el ayuno unas 40 veces en el Antiguo Testamento y unas 30 veces en el Nuevo Testamento. O sea, eso no es un tema marginal, no es un tema obsoleto, no es un tema que ya eso pasó de moda, no es un tema que ya no tiene nada que ver con la iglesia actual. Ahí se está rompiendo un paradigma, el primero que está cayendo en esta mañana. Entonces, no es un tema obsoleto marginal. ¿A qué se debe esto? Bueno, hermano, una de las cosas que yo descubrí estudiando es por la reacción al trasfondo católico romano. Muchas veces venimos de un trasfondo donde se enseñaba que el ayuno es una abstención obligatoria de alimentos en fechas fijas para acumular méritos o para ganar puntos delante de Dios. Ese ayuno es totalmente ajeno a las escrituras, como el del Ramadán, que los musulmanes hacen su ayuno desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, desde que sale el sol hasta que se pone, y después que se pone el sol, bueno, hacen su fiesta y todas sus locuras. ¿Qué sentido tiene eso? El ayuno no es un pago de sufrimiento para ablandar el corazón de Dios, tampoco para convencerlo de que nos bendiga. Pensar así, que yo con el ayuno puedo presionar a Dios, torcer el brazo a Dios, es pisotear la suficiencia de la gracia. Sí. Esta misma iglesia, cuando nosotros, en el inicio, mucho, usted escuchaba que era común la expresión, no, me voy a meter 7 días de ayuno para tal cosa. Tú te puedes meter 7, 10, 20, 30 días de ayuno, pero si no es la voluntad de Dios, Dios no va a hacer eso. Dios no está obligado. Esa no es la forma
con la que nosotros nos tenemos que acercar al Señor, no es la actitud. Al conocer la salvación por pura gracia, muchos creyentes reaccionaron rechazando el ayuno de plano. Ese es el otro extremo, el problema que tenemos los evangélicos, que nos polarizamos. Es un gran problema. Entonces no, estamos en la gracia, entonces eliminado el ayuno. Ajá, por pura gracia y no voy a orar, no. Total, el Señor me perdonó, el Señor me salva, Él me va. No. Y bueno, si alguien piensa así, es porque no se ha convertido de verdad. Esa es la base sobre la cual uno dice que la salvación no se pierde. ¿Por qué? No, la salvación no se pierde. El que se pierde es la persona. Que la salvación está garantizada, porque es la salvación que da Jesucristo, la seguridad de la salvación. Pero si alguien piensa de esa manera diferente, eso es una clara evidencia de que no se ha convertido, de que no ha tenido realmente un encuentro real y personal con Jesucristo. Sus acciones lo niegan. Y entonces, por huir del legalismo, muchos terminaron desechando una práctica profundamente bíblica y espiritualmente revitalizante. Esta es una práctica profundamente bíblica y espiritualmente revitalizante. Otra razón es por el desconocimiento de la historia de la iglesia. Nosotros muchas veces evaluamos nuestra salud espiritual usando la apatía del cristianismo moderno como patrón. Si nosotros vamos a evaluar la condición espiritual de la iglesia, el mejor referente no es la iglesia posmoderna. No. Tenemos que ir a las escrituras y tenemos que ir a la historia de la iglesia, pensar en qué hicieron los creyentes de por lo menos los 3 primeros siglos. Nosotros decimos, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Y qué hicieron los creyentes de los 3 primeros siglos? Y eso para nosotros puede ser un referente contundente de cómo nosotros podemos evaluar la vitalidad o la salud espiritual de la iglesia. Nosotros creemos que nuestra apatía y descuido del ayuno son lo normal. No es lo normal, hermano. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Porque en lo que nosotros vemos alrededor, a lo mejor no nos deja mucho, no nos da como un ánimo para este tema. Pero cuando nosotros abrimos las páginas de la historia, nos encontramos en la historia de la iglesia, por ejemplo, hay muchos que puedo mencionar, pero voy a tocar solo unos cuantos. Biografías como la de David Brenner, Joel Wilfield, Jonathan Edwards, los puritanos, la iglesia primitiva en Antioquía, que aparece allá en Hechos 13, 2 y 3, en un momento crucial ayunaron. ¿Qué descubrimos nosotros cuando comenzamos a revisar la historia de la iglesia? Descubrimos que hombres y mujeres de Dios conocían íntimamente el valor del ayuno y la oración. Es una práctica, parte de su vida cristiana. En las escrituras en general, nosotros vemos a Josué, a David, a Nehemías, a Daniel, Esther, el mismo Señor Jesucristo, nuestro máximo ejemplo, y al apóstol Pablo predicándolo constantemente. Hay menciones. Yo nada más apliqué, cuando fui a interpretar, la primera ley que apliqué fue la de las menciones. Y dije, wow, se menciona muchas veces en el Antiguo Testamento y cuando tú haces las referencias hacia el Nuevo Testamento se repiten y concuerdan. No hay discrepancia. No hay discrepancia. Porque es que detrás del ayuno hay un principio. Pasa que nosotros nos dicen ayuno y inmediatamente nosotros tenemos la etiqueta pasar hambre. Pero no, es que detrás del ayuno hay un principio. Yo cito la historia y la reflexión que yo puedo hacer es necesario que volvamos a las sendas antiguas, es necesario que volvamos a nuestras raíces.
Es necesario. La otra razón es por el hedonismo predominante de nuestra época. ¿Alguien sabe el concepto de hedonismo? ¿Qué significa hedonismo? ¿Cómo, hermana? Una exaltación del ego en términos generales. ¿Por allá dijeron? Ajá. Está relacionado eso, pero no. El hedonismo es un culto a la comodidad, al confort. Es al placer, exacto, al placer. Exacto. Es un culto al placer, a la zona de confort. Exacto. Gracias, mis hermanos. Es uno de los males posmodernos. Ese es el enemigo cultural más feroz de nuestro tiempo. Y la gente los publicistas, los que hacen marketing, eso se lo saben muy bien. Y una de las cosas que acarician en el ego de las personas es el hedonismo, el placer. Entonces dice, tú te lo mereces. Pues, y aquí la gente dice, oye, claro que sí. Si yo soy un hijo del rey de reyes, si yo soy hijo de Dios, ¿cómo tal? Y ahí comienza uno a argumentar erróneamente cosas que no son. El hedonismo, como un enemigo cultural súper feroz en nuestro tiempo, es la búsqueda del placer y el confort como el supremo bien. En una cultura que rinde culto a la gratificación instantánea, todo lo que huela a sacrificio, sufrimiento o autonegación, inmediatamente eso produce rechazo. Lejos del cristianismo, porque Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir a Cristo es sacrificial. Seguir a Cristo es sacrificial. El apóstol Pedro dijo que nosotros estamos llamados a seguir las pisadas de Cristo. Y cuando él dijo seguir las pisadas de Cristo, estaba hablando en el contexto de los sufrimientos por la causa de Cristo. Entonces, seguir a Cristo es sacrificial, no es fácil. Un hermano nos dijo una vez a Henry y a mí, no, hermano, sí es verdad, pero es que yo no quiero sufrir. Vamos a orar por ti, hermano, porque seguir a Cristo es así, es la cruz. Es la cruz. Pero con una esperanza, todo eso va a pasar un día. Pero mientras estemos acá, en esta dispensación de la gracia, el camino es la cruz. El camino es la cruz, hermano. Y muchas veces nosotros nos frustramos y muchas veces nosotros andamos porque no hemos entendido eso. Y Jesús no le hizo oferta engañosa a nadie. No, Jesús habló claro. Él nos dijo que era lo que no. La garantía es que estamos con Él, que tenemos la salvación, que tenemos el Espíritu Santo, que Él nos da la fortaleza. ¿Qué más, hermano? Yo no estoy en contra ni de la tecnología ni de las comodidades. No quiero que usted interprete eso en esta mañana. Sí, es maravilloso que usted abre el agua y tenga agua caliente, cosas, por decir cosas sencillas. No vamos a caer en esos dos extremos. Así como cuando usted usa eso, no recuerdo el nombre ahorita, pero son maneras que a veces uno usa que a veces son tipos de manipulaciones disfrazadas. ¿Ah? No, es otro concepto. Cuando me acuerde se los menciono. Pero, por ejemplo, cuando usted dice al niño, come, porque hay niños en África que se están muriendo de hambre. No manipules al niño, no lo coacciones. Dile que tiene que comer, porque tiene que alimentarse, porque no se puede botar la comida, porque Dios la dio, hay que administrarla. Pero no lo manipules diciéndole que los niños, porque sí, es verdad, los niños en África se están muriendo de hambre, pero imagínense. No estoy en contra, digo, de la comodidad ni el confort, pero no es verdad que el confort, les pregunto a ustedes, ¿no es verdad que el confort nos ha vuelto espiritualmente flojos, hermano? Sí, ¿verdad, hermano?
Decía mi abuela, póngase la mano en el corazón. Póngase la mano en el corazón. De verdad, con la mano en el corazón. El confort nos ha vuelto espiritualmente flojo. Yo mismo me pongo ese baremo, siempre. Una cosa que Dios en mi metodología única de vida, yo la uso. Yo digo, bueno, si en el mundo reventaba, saltaba, brincaba, empataba el día con el otro día, ¿cómo no voy a hacer eso yo en la obra del Señor? ¿Cómo no voy a hacer yo eso en la obra del Señor? Cuando yo estaba como jefe de cocina, que trabajaba, a veces a mí se me hinchaban las rodillas del cansancio de la cosa, y a veces me tocaba doblar porque no llegaba otro chef. Y lo hacía, hermano, claro, por supuesto estaba más joven y todo eso, pero para mí es una medida. Yo digo, si yo hacía eso en el mundo, si daba todo, ¿cómo no lo voy a hacer para la obra del Señor? Para la obra del Señor voy a estar cansado, para la obra del Señor voy a estar que nunca puedo, para la obra del Señor nunca estoy disponible, para la obra... ¿Qué es esto? Estoy hablando de mi metodología única de vida. Sí, hermano, el confort nos ha vuelto espiritualmente flojos. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad vive preguntándose, ¿cómo me voy a divertir hoy? Usted no puede, la gente que pone en las redes sociales, aburrido. Ajá. Entonces, nosotros hemos querido hacer de la existencia un parque de atracciones perpetuo. Esa no es la vida normal. Esa no es la vida normal, hermano. Esta es la condición que el apóstol Pablo denunció allá en 2 de Pedro 2, 12 y 13, al hablar de los hombres carnales que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Y que Pablo profetizó en 2 Timoteo 3, del 1 al 5, al advertir que en los postreros días habrán hombres amadores de los deleites más que de Dios. Imagínense. Por ejemplo, si nosotros pasamos horas frente a una pantalla viendo series o desplazando contenido en redes sociales, si siempre encontramos tiempo para el ocio, para las salidas de fin de semana, los deportes o nuestros pasatiempos favoritos, pero nunca encontramos tiempo para la palabra de Dios, para la soledad con Dios, ni para extender la mano al que sufre, ¿cómo no nos va a parecer pesado el ayuno o cualquier servicio al Señor en la iglesia? Claro que es pesado, hermano. Que al final en nuestro corazón no queremos. Entonces, hermanos, la iglesia necesita con urgencia hombres y mujeres dispuestos a nadar contra la corriente del hedonismo. Los que han visto la serie de Chosen, ¿cuántos la han visto? Unos cuantos. Si usted ve el inicio, cuando empieza la serie, aparecen unos pescaditos, ¿verdad? Y hay unos que van nadando y hacia un lado y los otros contra la corriente. Esa es la vida cristiana, hermano. Nosotros no tenemos que seguir la corriente del mundo, nosotros vamos contra la corriente del mundo. Y lamentablemente, si tú no disipulas al mundo, el mundo te terminará disipulando a ti. Si tú no disipulas al mundo, si tú no vas para alcanzar el mundo con el evangelio, cumplir la misión, tú vas a terminar siendo alcanzado por el mundo. Y eso fue lo que el Señor le dijo al profeta Jeremías. Conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. Pero, ¿qué es y qué no es el ayuno? ¿Qué es y qué no es el ayuno? Según el teólogo evangélico Donald Whitney, define el ayuno como una abstinencia voluntaria de tomar alimentos por un propósito espiritual. Pero cuando usted le hace el análisis a la palabra, etimológicamente significa no comer. Pero nosotros sabemos que eso conlleva varias implicaciones. También significa abstinencia. Conlleva algo íntimamente profundo para dedicar, para la búsqueda de Dios. Comencemos por lo que no es. Lo que no es el ayuno. No es una dieta para bajar de peso.
Sí es terapéutico, sí ayuda al cuerpo, pero no tiene valor espiritual. Cuando tú no estás haciendo procesos digestivos, ahí ese no es mi perfil profesional, pero más o menos investigué allí y significa que tu organismo no está tan ocupado en el tema de la digestión y eso, y tiene que ver con la claridad, eso que las abuelas decían, levántate de madrugada a estudiar para que tenga la mente clarita. Ella sabía lo que estaban diciendo. En ese momento uno viene de un ayuno, ¿verdad? Tenían razón nuestras abuelas. Entonces no es una dieta para bajar de peso. Eso beneficia al cuerpo, pero tiene un valor espiritual. No es una huelga de hambre o un mecanismo de chantaje para manipular a Dios. No es un tipo de autolaceración, ascetismo para castigar al cuerpo. Y si alguien quiere ponerlo más espiritual, dirá, porque somos el templo del Espíritu Santo y tenemos que someterlo y comenzamos con eso. No, de eso no se trata. Lo que sí es la decisión consciente y voluntaria de apartar los alimentos y toda distracción lícita para concentrar toda la energía de nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón en la búsqueda de Dios mediante la oración y la palabra. Es como decirle al cuerpo, hoy te vas a callar, hoy las necesidades son secundarias, hoy van a esperar, porque mi alma tiene hambre y sed de Dios, que son mucho más urgentes que los deleites y el pan cotidiano. Entonces, usted se imagina a David cuando le habla a su alma, bendice alma mía. El alma es el centro de los deseos, del placer, donde uno se alegra, donde uno se molesta. Está allí, Dios no la dio, pero debe someterse a Dios. Algo interesante que conseguí en la investigación para este sermón es que el verdadero ayuno produce compasión y justicia social. Lo encontré por allá en Isaías 58, 6, 9. No podemos hablar del ayuno en el Nuevo Testamento sin escuchar el eco de los profetas del Antiguo Testamento. Isaías 58 dice que el pueblo se quejaba preguntando, ¿por qué ayunamos y no nos hiciste caso? Señor, ¿por qué ayunamos y tú no nos hiciste caso? Y el Señor le responde desenmascarando un ayuno piadoso en la forma, pero egoísta en la práctica. Es muy piadoso ayunar, pero puede ser que en la práctica son las motivaciones incorrectas y hay prácticas egoístas. Porque el corazón humano es tremendo, hermano. Nuestro corazón, con razón dice la Biblia, que solamente el Señor lo puede pesar. Solamente el Señor puede pesar nuestro corazón. Dios le dice de forma contundente, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados? ¿No es que tú compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Es importante. La Biblia tiene un concepto que se llama la unidad de la Biblia. Si no mencionamos, esto va dentro de las buenas motivaciones por las cuales nosotros podemos decidir apartarnos, ayunar, tiempo parcial, tiempo completo, según la posibilidad que nosotros podamos hacerlo. Aquí hay una aclaratoria pastoral importante. Es vital recordar que sí, Dios mira el corazón del hombre y no el rendimiento físico. Eso es importante. Si por razones de salud, por prescripción médica, embarazo o por una fuerza mayor alguien no puede abstenerse de alimento, esto no debe ser jamás causa de culpa ni le excluye de la comunión con Dios. Alguien me preguntó, oye pastor, yo estoy medicado para el ayuno del viernes, que fue hermoso, hermano. Si usted quiere, pregunte cómo fue. Fue muy victorioso ese ayuno. Entonces, por alguna razón de fuerza mayor, alguien no puede abstenerse de alimento. Decía que alguien me preguntó que estaba medicado y que, no, véngase tranquilo, hermano, esté aquí. Dice, esto jamás debe ser la causa de culpa, ni le excluye de la comunión con Dios. El Señor sabe.
En el sentido esencial del ayuno, nosotros sabemos que es la humillación del alma, el recogimiento de los sentidos, y en estos casos, que son razones de fuerza mayor, la persona puede ayunar absteniéndose de otras cosas, redes sociales, entretenimientos, televisión, apetitos lícitos, para dedicarse a tiempo a la oración secreta, la que habla allí al final del versículo 18. El valor, hermano, y el favor de Dios se fundamenta en la gracia, en la sinceridad del corazón, en la honestidad del corazón, no en las calorías que usted se pueda abstener realmente. Otra cosa importante que podemos decir del ayuno es, o una pregunta que nos podemos hacer respecto al ayuno es, ¿cuándo es apropiado para un hijo de Dios ayunar? Los creyentes en la Biblia no ayunaban por rutinas de calendario, no, sino impulsados por las circunstancias espirituales concretas. En momentos de profundo dolor y contrición por el pecado, para humillarse amargamente delante de Dios y reconocer el pecado y la falta al Señor, como el ayuno de Daniel, allá en el capítulo 9, versículo 3, Esdras, capítulo 10, versículo 6. En momentos de dolor por circunstancias aflictivas, cuando las tragedias de la vida le quitan el apetito al alma, como en 2 Samuel 3:35. Momento que uno dice, oye, estoy quebrantado, estoy así, bueno, bueno, la búsqueda de Dios. En momentos de peligro inminente y de crisis abrumadora, cuando los recursos humanos son insuficientes y se clama por protección divina, como en 2 Crónicas 20, como en el libro de Esther 4:16. A mí me impacta porque dice que ahí ayunó hasta el gato, hermano. Ahí no comieron ni los animales en ese ayuno que convocó la reina Esther. En un momento de crisis nacional, ¿qué tenemos que hacer? No nos ponemos a argumentar, a filosofar, tomamos bandos, facciones. ¿Qué deberíamos hacer? Esto. Ayunar, buscar a Dios, buscar de Él. Cuando se necesita dirección divina y capacitación para tareas difíciles, antes de tomar decisiones trascendentales, antes de nombrar líderes en la obra. Cuando usted ve allá en Hechos 13 que antes de enviar como misioneros a Pablo y a Bernabé, ¿qué hizo la iglesia? Ayunaron antes, durante y después, hermano. Antes de tomar una decisión, porque eso de ordenar a alguien, encomendar a alguien, por eso no es cualquier cosa. Hay que pedir sabiduría a Dios, un tiempo de recogimiento para confirmar la decisión que estamos por tomar y eso. Número 2. Al ayunar debemos priorizar la intención del corazón por encima de la ritualidad externa. Muchas veces nos distraemos preguntándonos solamente por lo externo. De repente puede ser que a nuestra mente vienen las preguntas usuales. Ay, ¿cuántas horas debe durar el ayuno? ¿Será que puedo tomar agua o puedo tomar café? Y ahí comienza todo, hermano. Y vienen todos nuestros argumentos. No, la Biblia no impone un molde rígido. Encontramos ayunos individuales, encontramos ayunos colectivos, ayunos totales, ayunos parciales, como el de Daniel en el capítulo 10, que solamente, dice que no comió ni bebió, pero en el principio él se alimentaba solamente de legumbres y de frutas. Tenía una disciplina. Daniel era un hombre de profunda oración. Un ejemplo en la escritura, fuera del Señor Jesucristo, que es el máximo ejemplo, Daniel era un hombre de profunda oración. Muchos patriarcas. Dice en el capítulo 10, cuando tenía esa batalla, que vino el ángel y le dijo a Daniel, desde el primer día que oraste, se fue escuchada tu oración. 21 días después vino la respuesta. Entonces, él dice que durante ese tiempo no comió manjar delicado, ni probó carne, ni vino.
Entonces, ayunos de un día, de 3 días, de 7 días, y vemos el del Señor hasta de 40 días. El punto crucial no es la mecánica externa, ni el tiempo, ni la forma, no. El punto de partida es la actitud del corazón. Se trata de venir delante de Dios, del Altísimo, con desesperación santa. Una búsqueda en desesperación santa. Esto es el ayuno que Dios quiere, el ayuno que Dios espera. El aferrarse a Dios en medio de las pruebas, en medio del pecado. El negarse a soltarse del Señor, de su presencia. Y que su gracia traiga esa paz que necesitan nuestras almas. Uno sale fortalecido de esos tiempos de recogimiento. Una palabra que encierra el ayuno es recogimiento. Es un tiempo de recogimiento. Eso es el concepto que está detrás del ayuno. Si nuestra generación no ayuna, como ayunaban nuestros padres en la fe, no es porque seamos más santos o poderosos, sino porque la triste realidad es que somos una generación mucho más soberbia, con una visión ligera del pecado y con una actitud superficial ante las cosas externas. Esa es la razón. Porque de esto se trata, es la dependencia de Dios, la búsqueda de Dios. Número 3. Es necesario guardar la intimidad con el Padre desechando el teatro religioso. Es necesario guardar la intimidad con el Padre desechando el teatro religioso. Entrando directamente en las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6, 16, 18, vemos que Jesús marca 2 directrices claras para la vida práctica del creyente. Primero, en el versículo 16, el Señor desenmascara y rechaza el exhibicionismo religioso. Dios está en contra de eso, hermano, totalmente. Dice, cuando ustedes ayunen, no se pongan tristes como los hipócritas que mudan su rostro para mostrarle a la gente que están ayunando. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pasa que en los días de Jesús, los fariseos habían convertido el ayuno como en una herramienta de propaganda espiritual. Ayunaban los lunes y los jueves, que eran los días de mayor afluencia en Jerusalén. Entonces se vestían con ropas allí como de luto, despeinados, sin lavarse la cara, se echaban ceniza en la cabeza para ellos reflejar un rastro de sufrimiento. La gente los veía y decía, qué hombres tan santos y tan devotos. Y entonces Jesús le desenmascara el teatro y dice que en lugar de afligir sus almas delante de Dios, ellos afligían sus cuerpos para alimentar su orgullo espiritual. Ellos querían la admiración de los hombres. Eso era lo que buscaban ellos. Por eso Jesús les dice con ironía, ya tienen su recompensa. Ustedes lo que pasaron fue hambre. Ustedes lo que están es pasando hambre. Ellos recibieron el aplauso efímero de la multitud en la esquina de la calle, pero no recibieron la aprobación del Padre Celestial. Segundo, lo otro que Jesús directamente enfoca es que debemos cultivar la naturalidad en la búsqueda secreta de Dios. Los versículos 17 y 18. Pero tú, ellos no lo están haciendo bien, pero tú, ellos no son el buen ejemplo, pero tú, no lo hagas como los fariseos, tú hazlo como te digo, es lo que el Señor quiso decir. Tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En la cultura judía, lavarse el rostro y ungirse la cabeza con aceite era la presentación personal diaria antes de salir a la calle. Entonces, la instrucción de Jesús se resume en esto. Cuando ayunes, sé completamente natural. Tú cuando ayunes, sé completamente natural. No andes anunciando tu ayuno, no pongas cara de víctima, ni le hagas saber al mundo tu sacrificio. Péinate, sonríe, perfúmate, realiza tus labores cotidianas con normalidad, salvo que sea un ayuno de recogimiento, que tú
te aparta, porque también hay sus líneas. Gente que dice, no, pero no hay una rigidez en cuanto al ayuno. Búsquela, haga un estudio usted y no hay. No hay una rigidez. Que tu ayuno sea una transacción íntima entre tu alma y tu creador. Tampoco el texto exige un hermetismo excesivo, sino que el motivo principal del corazón sea agradar al Padre que ve en los secretos. Pues. Por lo menos si estás casado, tú no vas a entrar en un ayuno y tu cónyuge no va a saber que tú vas a ayunar. Más bien la Biblia por allá en Corinto dice que tienes que decirle, ponerse de acuerdo que por un tiempo vas a hacerlo. No va a haber problemas allí. No vayamos al extremo. Ya para finalizar, mis hermanos, quiero cerrar este mensaje trayendo a su memoria un pasaje sumamente revelador en el Evangelio según San Marcos. Vamos a leer allí Marcos, en el capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 18 al 20. ¿Estamos allí? Marcos 2, 18 al 20. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Hermano, nosotros estamos viviendo precisamente esos días. El esposo glorioso, nuestro Señor Jesucristo, ascendió a los cielos y físicamente no está presente entre nosotros. Tenemos la compañía del bendito Espíritu Santo. Pero mientras nosotros esperamos su bendita y gloriosa segunda venida, cruzamos por un mundo lleno de valles oscuros, de tragedias, de tentaciones feroces, de pérdidas dolorosas, de enfriamiento y decisiones complejas que muchas veces amenazan con desviar nuestros pasos. En días así, tal como estos, ¿cómo podemos vivir un cristianismo liviano, cómodo, superficial? Nosotros necesitamos con urgencia aprender a hacer tiempo fuera. Necesitamos con urgencia hacer tiempo fuera. En nuestra vida devocional necesitamos hacerlo. Necesitamos la valentía espiritual de detener el reloj de nuestras ocupaciones, acallar los apetitos de nuestra carne y buscar el rostro del Padre que está en los secretos. Recordemos lo que dice la palabra de Dios allá en el Salmo 145, en el versículo 18. Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Pónganse de pie, mis hermanos. Vamos a orar. El ayuno bíblico no es un requisito legalista ni un mecanismo para cambiar a Dios, sino una decisión voluntaria del creyente para detener la inercia del mundo, acallar el cuerpo y buscar con urgencia al Padre en lo secreto. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a comprender que el ayuno no es una imposición legalista, ni una obra de mérito, ni una manera de torcerle el brazo a Dios, sino una práctica presupuesta por nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo mandó? Cristo, hermano. ¿Quién dijo? Cristo. Que Dios nos ayude a romper los paradigmas y a desmitificar todas esas cosas que tenemos en nuestra mente respecto al ayuno y que veamos en la Escritura cómo es el ayuno bíblico. Que no lo veamos como una rutina pesada, sino que lo valoremos como una disciplina espiritual
y como un privilegio voluntario de la búsqueda de la intimidad con Dios frente al pecado y frente a las aflicciones de la vida y cuando verdaderamente necesitamos dirección divina. ¿Cuál es el reto, mis hermanos? Que nosotros, al finalizar el culto, salgamos determinados a planificar tiempo fuera para desconectarnos de las distracciones, para salir de nuestra zona de confort y buscar sinceramente a Dios. Que llevemos esto que hemos aprendido hoy a la práctica. Que así como planificamos minuciosamente tantas cosas que planificamos y que son impajaritables, que eso no los mueve nadie. Bueno, también en nuestra agenda planifiquemos y digamos, oye, este mes de julio, antes que termine, mi tiempo fuera va a ser así. Y en agosto voy a tener 2 tiempos fuera, va a ser así. Eso lo podemos hacer. ¿O usted cree que no se puede hacer? ¿Podemos hacerlo? Sí, hermano, eso va a ser en beneficio personal, pero también corporativo como iglesia, hermano. Yo me contenté muchísimo el día viernes porque la iglesia en su mayoría atendió a la convocatoria. Fue un tiempo de quebrantamiento, de búsqueda de Dios y el tema, por demás, buenísimo, porque necesitábamos una respuesta, sobre todo para los que no conocen a Dios. ¿Dónde está Dios en medio de una tragedia? Tenemos nosotros una respuesta a la luz de la Biblia para decirle a la gente. Señor y Dios, te damos las gracias, Padre bueno, te glorificamos, te exaltamos, honramos tu nombre, Señor. Tú eres Dios. Gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. Lo hemos comprendido, Señor. Es necesario esto de tiempo fuera, de tener el mundo para encontrarnos contigo, Señor. Gracias por, mediante tu palabra, enseñarnos lo que es el ayuno bíblico, Señor. Gracias por desmontar esas cosas, prejuicios, paradigmas en nuestra mente, Señor, y cambiarlos por lo que tú realmente dices en tu palabra. Ayúdanos a tomar la decisión voluntaria de detenernos y detener el trajín y esa aceleración en la que vivimos, la inercia del mundo, Señor. Acallar nuestro cuerpo y buscar con urgencia tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tomar el ejemplo de los grandes hombres de Dios, el mismo ejemplo tuyo, Señor. Ayúdanos a profundizar en nuestra vida espiritual mediante esta práctica y esta disciplina, Señor. Ayúdanos a no verlo solo como una rutina o una carga pesada, sino a valorarlo como un privilegio voluntario, porque el fin mayor es bueno, es la búsqueda de la intimidad contigo, es el sometimiento a ti, Señor. Ayúdanos a buscar siempre tu dirección, ayúdanos a buscarte siempre en la aflicción, aún en los momentos difíciles como los que vivimos ahora, Señor. Pero principalmente, Señor, ayúdanos a planificar esos tiempos fuera. Ayúdanos a, en medio del trajín y del devenir del día a día, Señor, a desconectarnos de las distracciones, a salir de nuestra zona de confort y a buscarte sinceramente, Señor. Te lo suplicamos, te lo pedimos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Denle un aplauso al Señor.